Hola a todos. Hoy es domingo, 29 de marzo de 2026, y estoy aquí para dar mi actualización sobre lo que está ocurriendo en el campo de batalla en Irán, psicológica y militarmente. Porque ahora mismo tenemos dos frentes en marcha. Por un lado, se ve cómo Estados Unidos, junto con Israel, intenta controlar todo lo relacionado con los medios de comunicación dominantes en Occidente. Porque parte de esta guerra, yo diría que la parte más importante es la psicológica. Cuando comenzó esta guerra, dijeron que todo en Irán estaba al borde del colapso, que iban a entrar, derrotar y asesinar al líder supremo de Irán junto con sus comandantes, y que entonces todo se derrumbaría, lo cual no ocurrió. Y entonces empezaron, ya sabes, a hablar de algunas figuras políticas dentro del gobierno iraní, que entre bastidores estaban hablando con Donald Trump, con la administración Trump, con los israelíes. Todo empezó, creo que lo recuerdas, con el general Kahani. Kahani fue el sucesor del general Soleimani. Es el jefe de la rama Quds, de la Guardia Revolucionaria Islámica. Así que había muchos rumores. Y esos rumores siguen marcando el rumbo. Dicen que de algún modo está cooperando con los israelíes, entre bastidores. Y ya sabes, este es el tipo de guerra al que se enfrentan hoy los iraníes. No se trata solo de Kahani. Luego empezaron, ya sabes, después del asesinato, comenzó la guerra. Nada fue en la dirección que Estados Unidos quería. Luego dijeron que Calibaf está negociando con Donald Trump entre bastidores. Este es el tipo con el que quieren negociar, y es el líder de Irán. Querían utilizarlo para crear algún tipo de agitación, algún tipo de problema dentro de Irán, dentro de la administración, dentro de la sociedad iraní. Y ayer supimos de Hassan Rouhani, el expresidente de Irán. Había algunas fotos suyas en Suiza, gente diciendo que está allí cobrando su dinero, que quiere irse a algún sitio, pero todo esto forma parte de la guerra psicológica que está ocurriendo ahora mismo. La gente tiene que entender que lo que está pasando en Irán está totalmente desconectado de la opinión pública en Occidente, porque lo que la administración Trump y los israelíes están intentando hacer es manipular el hemisferio occidental. No estoy hablando solo de Norteamérica, Latinoamérica, Europa y algunas partes de Asia, Asia Occidental en particular. Pero la gente en Irán no está, ya sabes, tan conectada con lo que ocurre en los medios de comunicación principales de Occidente. La mayoría de las personas no están conectadas. La conexión a Internet prácticamente ya no funciona. Así que están utilizando una red nacional. Todo lo que ocurra fuera de Irán no va a influir en la unidad que está fortaleciéndose dentro del país. Así que creo que, en ese sentido, podemos ver que fue un colapso total. No van a lograr nada intentando crear algún tipo de agitación o problemas políticos para las figuras dentro del gobierno, porque todos ellos están unidos en este momento. Los están señalando de alguna manera. Ya sabes, están hablando de Alibov, Rouhani, otras figuras, el general Rouhani, para encontrar dónde están y atacarlos, matarlos, asesinarlos. Esta es la principal agenda en lo que respecta a cómo Estados Unidos e Israel están intentando librar esta guerra. Por otro lado, cuando se observan los objetivos de hoy en Irán, lamentablemente están atacando escuelas, y esto se está extendiendo a las universidades. De ayer a hoy, hemos sabido que 3 universidades, 2 de ellas en Teherán y una en Isfahán, fueron atacadas por fuerzas estadounidenses e israelíes. Así que la pregunta es, ¿cuál es el objetivo principal de eso? ¿Están vinculados al complejo militar industrial del país? No, no hay ninguna conexión. Si están vinculados, ya sabes, es a través de sus profesores y de las personas que estudiaron en esas universidades. No es que esas universidades estén realizando investigaciones para el complejo militar industrial. Eso es totalmente erróneo, y es falso si lo afirman. Así que, literalmente, están en el proceso de destruir la infraestructura iraní, la educación, la sanidad, todo.
when it comes to the education, when it comes to the health, everything. They want to destroy everything because Donald Quieren Trump destruirlo todo porque Donald Trump está tan obsesionado con la forma en que el gobierno iraní está reaccionando, respondiendo, contraatacando a objetivos en la región. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Tienen inteligencia actualizada, información fiable que salga de Irán? No, no la tienen. Por eso están atacando universidades, escuelas, hospitales y matando a civiles. Incluso en el caso de Larijani, destruyeron todo un barrio solo para asesinarlo. ¿Ves lo frágil? Levi Kristinsky cuando se trata de Irán. Todos hablaban de ello. El Mossad está por todas partes en Irán. They were talking about it. Mossad is everywhere in Iran. They were manipulated. But what has happened in the aftermath Están of the manipulados. 12-day war, Iran Pero has lo que ha risen ocurrido out tras la guerra de 12 all días these es que Irán most of ha these eliminado networks in a la Iran mayoría de who esos were somehow agentes. connected with Israeli La mayoría de intelligence. esas redes So en el país they que have estaban de some algún modo power, conectadas con la right? inteligencia We israelí. can say that Así they que hoy, have the mientras power, hablamos, intelligence, creo que capability podemos because decir the que los government servicios de has inteligencia managed y to build contrainteligencia del inside gobierno inside han Iran. conseguido ocuparse de los And agentes del the Mossad United dentro de States Irán. and Y ahora Iran, Estados Unidos e they Israel want se están quedando sin target objetivos en targets Irán. Están atacando a targeting civiles. civilians. Donald Trump ha emitido un This, ultimátum de Donald 48 Trump horas has para Irán, issued luego de 5 a días, ultimatum, luego de 10 48 días. hours ultimatum ¿Cuál to era el Iran, and objetivo then principal de 5 eso? days, then 10 No days. vamos a golpear, no vamos What a was the main atacar objective vuestras of that? instalaciones We are not energéticas. going to hit, we are not going to attack your energy facilities. What they did, they attacked them. No, they Lo hit que the hicieron steel fue factories. atacarlos. No, Two golpearon las great fábricas de plants in acero, Iran. 2 o 3 de And ellas en they hit Irán, two y atacaron nuclear 2 sites, instalaciones one of them in nucleares, Bushehr, una in en the southern part Bushehr, of en Iran, la the other parte one sur in de the Irán, central y part la of otra Iran, en in la the parte city of central, en la ciudad de Arak Arak. is a city in the Arak es una province, ciudad en la central provincia province of central de Iran. Irán. It Era was responsable de responsible to producir agua produce, pesada. you know, Así que heavy atacaron oil. estas 2 So they instalaciones hit these junto two con las cities fábricas together de with steel acero. factories. Y lo otro que And ocurrió en the los other últimos 3 días thing fue el that ataque a las happened in the instalaciones last de agua. 3 days, it was Atacaron attack on objetivos en una ciudad other llamada water Haftkel, facilities. en la provincia So de they hit the Juzestán. targets in a Es una city ciudad called pequeña. Haftkel No in tiene south mucha Khuzestan. importancia en lo que respecta al This complejo is a little militar city, it industrial. doesn't have a lot of, importance when it comes to the military industrial complex. It has nothing to do with militarily, No tiene nada que ver strategic. con nada militar ni But they hit the estratégico, targets pero because atacaron esos objetivos the city is porque la located ciudad in está the situada en la state of provincia de Khuzestan, Juzestán, located to en the la parte western occidental del part of the país, country, cerca close de la to frontera con Iraqi Irak. border. So Así que they tenían have acceso para access golpear to esos hit the objetivos. targets. ¿Qué más podían What hacer? else can they do? Atacaron las They hit instalaciones de agua, ya water sabes, facilities. para crear Create problemas con la red de suministro y alterar el abastecimiento a la población. Es precioso when exmiten está llamado y estamos sparis. Es esquentenivel polkan nos the stowers a maitan with brisa to taras los lemores en hiwestidikat in Iran. Where are the targets, military targets, strategic targets in Iran? They were not able to achieve what they had because No pudieron when you lograr go lo que inside the querían, country, just porque remember cuando what's entras en un happening in país, Ukraine. You go solo to recuerda lo que fight ocurrió en to Ucrania, defeat intentas your derrotar a tu enemy enemigo strategically estratégicamente before, antes de all these recurrir a military todas tactics esas should be tácticas used militares. to defeat your Pero eso no está sucediendo. enemy Con el paso del strategically. tiempo, That's not- puedo confirmar that's not que happening. todo está quedando totalmente This is bajo el what- control del as time gobierno goes by, iraní. I can confirm that Cuando comenzó la everything is guerra, totally hubo in cierto control of the caos, government. porque la sociedad no But sabía when cómo once started afrontar building las this consecuencias del total chaos, conflicto. because the society didn't Pero a know medida how que to pasa el deal with the tiempo, se ve no solo a los militares, But as time goes by, los guardianes de not revolución, only junto con el military, ejército, the averiguando biology cómo together, gestionar the todo. army just perceiving how to deal, how to manage everything. You see the Iranian people coming together. Ves al This pueblo is iraní new. uniéndose. This is getting Esto es better algo as nuevo. time goes by. Está mejorando That's con el why paso the del United tiempo. States is attacking Por eso civilians. Estados Unidos está Don't atacando a care anymore about civiles. regime Ya no les change and importa all el of cambio de this, all of régimen ni nada de J.D. eso. Vance, the other Sabes, J.D. J.D. Vance y los had a demás, phone call with hemos Benjamin sabido que Netanyahu J.D. Vance and tuvo una said llamada all telefónica con those Benjamin information Netanyahu, that Mossad diciéndole que parte de la provided to the información que el United Mossad States and proporcionó a Estados office of Donald Unidos y a la Trump oficina de were Donald Trump somehow fue de algún modo robada o no era inaccurate precisa. or- ¿Qué significa So eso? what does that mean? Significa que ahora It means no saben they cuáles son don't los know objetivos principales. what ¿Qué pueden hacer para what cambiar are la the dinámica de la targets guerra? right now? What can they do to change the dynamic of the war? So
On the part of Iranians, you see something else. Así que, por parte de los iraníes, They se haven't observa otra targeted cosa. any desalination No han plant atacado ninguna in the planta Indian, desalinizadora en the Persian Occidente, Gulf, en el together Golfo with Israel. Pérsico, ni junto a They don't Israel, need to- they porque don't no lo need at necesitan this en este particular momento moment, they don't concreto. need to go No that necesitan far. llegar tan lejos. What would ¿Cuál be sería el an objetivo objective principal de that llegar tan lejos? if you Si have tienen objetivos, targets, radares if you o have, logística que you know, golpear, radars, están logistics, totalmente centrados en lo que Estados don't Unidos be intenta hacer, focused on what porque the está United States tratando is de trying to do, introducir because nuevas they're fuerzas trying en la to bring región. new Craig, forces tarde o into the temprano, region. y writing If it's enfrentamiento sooner or se later, terreno, we're gonna at see a retrorestriction, o is on it the sanks the ground gear in for the southern Persico. part of Iran or It's in to of some of most these smecks. islands in the Persian Gulf, close to the Strait of Hormuz, and that would Eso be traería muchos a lot cambios of a la forma en que changes Donald to Trump intenta what Donald enmarcar Trump is todo el trying to concepto de la picture guerra en the Estados concept of the Unidos. war in the United Y a States. medida que Irán se vuelve más And unido, Trump intenta as defender Iran su getting postura more en casa unified, para obtener más apoyo. Donald Trump is trying to make the case in Ves a the J.D. United States Vance to get salir a more hablar, support. You see incluso Vance mencionando now lo que han logrado talking en about Venezuela. what they Lo que have Vance achieved in sostiene, Venezuela. aunque no creo que comparta What exactamente el J.D. mismo Vance is objetivo arguing, que which Trump y I Benjamin somehow Netanyahu, believe he has, es he que doesn't forma have the parte del main movimiento objective más as amplio Donald que se Trump and observa Benjamin en torno a la Netanyahu, but he's administración part Trump. of the Todavía movement piensa que pueden that we've apoderarse del seen in the petróleo Trump iraní administration. He y hacer still algo thinks that similar they a lo can que hicieron grab en the Iranian Venezuela. oil Eso and es they can do totalmente something delirante. similar that Eso they no va a did in suceder. Venezuela. This is totally delusional. That's not going to happen. And nobody's, as time goes by, I don't know how much Y information nadie, Finance is bueno, receiving a from the medida que intelligence pasa of el the United tiempo, States, because no we sé see cuánta información está somehow recibiendo following realmente Benjamin J.D. Netanyahu and Vance putting the de la blame on inteligencia Benjamin Netanyahu, which estadounidense. means that you don't Porque have cuando le ves hablando de alguna vital manera con information from Benjamin CIA Netanyahu or the y echándole la intelligence culpa a agencies. Netanyahu, That's why he significa que no called tiene Benjamin información Netanyahu válida to de put la the blame on CIA Benjamin ni de la Netanyahu. inteligencia de Estados Unidos. And Por eso necesita llamar a Netanyahu what para is echarle la right now culpa. ¿Y happening qué está ocurriendo ahora is the mismo en Iranian cuanto a la resources respuesta attack iraní on al the ataque a oil las fábricas de oil acero? factories. Están atacando They're hitting the objetivos. targets. You know, El gran they're trying productor de to aluminio de los produce Emiratos Árabes Unidos aluminum. fue alcanzado UAE por was misiles targeted and iraníes. was hit by Iranian Pero el missiles. principal foco ahora But mismo the en la main región focus right es now cómo is the controlar a United Estados States, how Unidos to y la control the fase United actual de la States in the guerra, current porque va a phase of desarrollarse sobre el terreno. the current phase of the war, because it's going to be on the ground. So Iran has to focus on the radars. Así que Irán tiene que centrarse en los radares. Por eso atacaron este AWACS, el avión en Arabia Saudí. Esta es, ya sabes, la primera vez que uno de estos aviones ha sido alcanzado por misiles iraníes. Y causar bajas entre los estadounidenses es otro de los objetivos actuales del ejército iraní. Diría que en términos de estrategia, la estrategia de Irán hacia los estados árabes de la región es mantenerlos en la lucha, porque forman parte de ella. Mantenerlos dentro, quiero decir atacar algunas instalaciones en esos países para que comprendan que Irán los considera enemigos. Así que los están atacando. Por otro lado, se ve que hubo un cambio drástico en lo que respecta a Qatar. There was a drastic change when it comes to Qatar. Iran didn't hit the targets in Qatar. It's been, I think, Irán no atacó los objetivos en Qatar. Han pasado, creo, 6 días desde que Irán decidió no atacar Qatar, ni ninguna instalación importante allí, instalaciones cruciales en Qatar. Así que Qatar y Omán están desarrollando una mentalidad diferente con el paso del tiempo. Arabia Saudí está junto con los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Diría que la opinión pública en Kuwait está cambiando drásticamente. Pero aún así, el núcleo, la base de la hostilidad de Kuwait hacia Irán, el gobierno iraní, el pueblo iraní y el país de Irán en Asia Occidental, es ahora mismo Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, básicamente los Emiratos. Arabia Saudí fue, bueno, ya sabes, ayer Donald Trump dijo que el rey de Arabia Saudí, el príncipe heredero, ya sabes, debía, ya sabes, besarle el trasero. He must, kiss his rear end. So his rear, and this, when you Así que su trasero. Y esto ya sabes, cuando le dices algo así a un príncipe heredero que va a ser el rey de Arabia Saudí, es algo enorme. No puedes imaginar lo importante que es eso en la cultura árabe. Dices algo así, y es como si bombardearas Arabia Saudí. Donald Trump bombardeó Arabia Saudí al decir eso, ya sabes, por la forma en que hablaba del príncipe heredero de Arabia Saudí. Yo diría que eso va a generar mucha agitación en Arabia Saudí y en la manera en que percibe el conflicto con el paso del tiempo.
Y el otro concepto de lo que está ocurriendo en Asia Occidental, básicamente, si miras los medios de comunicación tradicionales, es que están hablando de cómo suben los precios del petróleo y de cómo está cambiando el mercado. Donald Trump ya no es capaz de manipular el mercado, porque lo hizo una vez, 2 veces. Así que el mercado entiende cómo Donald Trump intenta hacerlo. Creo que aprovechó su oportunidad 2 veces, así que ha perdido esa oportunidad, ha perdido esa capacidad de volver a hacerlo. Por otro lado, si la escalada continúa, los próximos ataques serían contra las plantas desalinizadoras. El agua es mucho más importante que el petróleo en la región. El agua lo es todo. Para entender eso, hay que mirar lo que está haciendo Israel en la parte sur de Siria y en la parte sur del Líbano. Estas regiones son básicamente importantes en lo que respecta al agua dulce. Así que Israel está tomando algo de territorio para lograrlo, porque alrededor del 75% del agua proviene de plantas desalinizadoras. Irán no ha atacado estas plantas desalinizadoras hasta ahora. Irán las está vigilando. Atacaron una fábrica química en Israel que está vinculada al complejo militar industrial del ejército israelí. Viendo lo que está ocurriendo ahora mismo en el campo de batalla, creo que la realidad es que Irán se siente bastante cómodo con lo que está pasando, porque ha conseguido centrarse en sus objetivos. Su objetivo no son los civiles en los estados árabes ni en Israel. El objetivo iraní son los radares y la logística. Estas son las principales prioridades del gobierno iraní. Pero el sufrimiento que está viviendo toda la región a causa de lo que está ocurriendo. ¿Ves todo esto? Ya sabes, ves a Arabia Saudí junto con Pakistán y Turquía reuniéndose en Pakistán para hacer algún tipo de movimiento político, para encontrar algún tipo de solución a lo que está pasando. Pero el problema con Irán no puede resolverse políticamente, en mi opinión, en este momento. Irán fija objetivos. Recordemos cuáles eran los objetivos antes de que comenzara la guerra. Básicamente, el programa nuclear iraní y el programa de misiles balísticos. Entonces, ¿siguen sobre la mesa para negociar? Nadie en Irán habla de ello. Nadie dice que esté dispuesto a negociar con Estados Unidos. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Irán tiene que ver con cómo y cuándo pueden retirarse del TNP. Tarde o temprano, Irán se retirará del TNP. Creo que eso es una gran advertencia, un gran mensaje para que Estados Unidos entienda hacia dónde se dirige esta guerra y cómo la escalada está cambiando la política y la estrategia iraníes. Lo peor que podría haberle pasado a Irán es esta guerra. Una guerra que está matando a civiles, estudiantes, ya sabes, escuelas, universidades, hospitales, instalaciones petroleras. ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué más puede pasarle a Irán? Así que el liderazgo tiene que llegar a algún tipo de entendimiento. Y se están dando cuenta de que no tiene sentido negociar con Estados Unidos. No hay una solución política para lo que está ocurriendo. Todo se va a decidir en el campo de batalla. Y Estados Unidos no tiene capacidad. Ya sabes, empezaron con el programa nuclear iraní, el programa de misiles balísticos iraníes. El objetivo principal ahora mismo es cómo abrir el estrecho de Hormuz. Y Donald Trump está haciendo todo desesperadamente. Intenta presionar a los europeos, hablar con los países de la región, hablar con Arabia Saudí y Turquía, todos esos países, sobre cómo gestionarlo. Pero nadie da un paso al frente. Nadie quiere, ya sabes, involucrarse militarmente en la región. Incluso diría, el Reino Unido está entre bastidores desempeñando un papel importante. De alguna manera, dicen que no forman parte de la guerra, pero lo están haciendo todo. Todos los europeos están haciendo todo lo posible para proteger a Estados Unidos y a los israelíes. Así que no se puede decir que no formen parte de la guerra. Forman parte de la guerra, pero en el lado defensivo. Cuando se trata del lado ofensivo, están implicados en cuestiones de inteligencia,
en cuestiones de equipamiento militar. Están intentando proporcionar a Estados Unidos todo lo que necesita. Por eso están enviando sus buques militares para ayudar a Estados Unidos. Pero Donald Trump se burlaba del equipamiento británico. De algún modo, ese tipo se burla de los europeos al mismo tiempo que quiere que le ayuden. Y dice, tengo el ejército más poderoso del planeta. La Marina está haciéndolo muy bien. Solo recordad lo que pasó con el Gerald Ford, lo que pasó con ese portaaviones, el más grande que tiene Estados Unidos. No lo están diciendo, pero fue alcanzado por misiles y drones iraníes. No fue ningún tipo de incendio en la lavandería, ni nada por el estilo. Es una estupidez asumir que lo que Estados Unidos nos cuenta sobre los problemas que tiene con ese portaaviones tiene algo que ver con la realidad. No hay realidad. Estados Unidos está derrotado militar y estratégicamente en el Golfo Pérsico. Con el paso del tiempo, da igual cómo se golpee el objetivo, incluso los civiles, para causar sufrimiento al pueblo iraní, con el fin de presionar al gobierno. Esa es su estrategia en este momento, porque quieren atacar a civiles para presionar al gobierno iraní. No se dan cuenta de que esta estrategia se les va a volver en contra. Cuando atacas a civiles, estos se acercan más al gobierno iraní, a sus políticas, y la gente en Irán está furiosa. Sabes, muchos iraníes de la diáspora, bueno, no diría que muchos, por desgracia, muchos de los que viven en el extranjero, la mayoría de los iraníes en la diáspora, están, o bien en silencio, o intentando entender lo que está ocurriendo, porque están tan aislados por los medios de comunicación dominantes en Occidente. No saben lo que realmente está pasando en Irán. Yo lo experimenté cuando estuve allí. Cuando estuve en Irán, la gente decía que el gobierno estaba utilizando armas químicas contra sus propios ciudadanos, que el gobierno iraní estaba matando a personas en las calles. Sinceramente, me quedé en shock. ¿Cómo podían creer eso? Mostraba hasta qué punto se había demonizado al gobierno iraní, cómo la gente de la diáspora había sido adoctrinada para pensar que todo en Irán se estaba derrumbando, que el gobierno estaba matando a todo el mundo y destruyéndolo todo. Pero no tenían nada que ver con la realidad. Creo que esos iraníes que llevan tanto tiempo viviendo fuera del país simplemente no saben cómo es la sociedad iraní hoy en día, ni cómo se sienten realmente las personas allí cuando oyen hablar de permitir que Estados Unidos ataque a Irán. Vamos a destruirlo todo. Vamos a reconstruirlo todo. Ese tipo lleva más de 20 años viviendo fuera de Irán. Ni siquiera es capaz de gestionar su propia vida, y aún así habla de volver a Irán y mejorar las cosas. Tenemos que entender qué está pasando cuando hablas con algunos de esos iraníes en el extranjero. Diría que son una minoría fuera de Irán los que hablan así. Hay una desconexión enorme entre los iraníes dentro y fuera del país. Dos sociedades que apenas se entienden entre sí. Y algunos incluso se burlan de la gente que está siendo alcanzada por misiles estadounidenses en Irán. Cuando Estados Unidos atacó aquella escuela primaria en Irán, el primer día de la guerra, la mayoría de esas personas fuera de Irán, las que salieron a las calles, no digo que fueran la mayoría, pero quienes se manifestaron a favor de la guerra, apoyando los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, dijeron que la escuela había sido atacada por el propio gobierno iraní. Están intentando engañarse a sí mismos, tratando de manipular a todo el país, en cuanto a mis amigos en Occidente. Pero eso no cambia nada en Irán. Porque el pueblo iraní en este momento está mayoritariamente unido. Saben cómo luchar y quieren luchar. El estrecho de Hormuz seguiría siendo iraní, y quien quisiera utilizarlo tendría que obtener algún tipo de permiso del gobierno iraní o del ejército iraní, que sería la principal autoridad sobre el estrecho de Hormuz. Lo otro importante en lo que respecta a la guerra es hasta dónde puede llegar Irán.
¿Cuánto tiempo puede continuar la guerra? En mi opinión, Irán puede continuar esta guerra durante al menos 7 u 8 años. No es que hayan dejado de producir. Trabajan sin parar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, produciendo misiles y lanzadores. 24/7, they're producing missiles, launchers, and everything is going on as we talk in Iran. But with Ahora mismo, todo está ocurriendo en Irán. Con las reservas que tenían antes de que comenzara la guerra, se estimaba que estaban preparados para una guerra larga. Por eso no están desesperados en lo que respecta a sus objetivos. No tienen prisa. Donald Trump quiere impulsar algo. Por eso sostiene que en las próximas 2 o 3 semanas no se verá ningún tipo de cronograma, ninguna mención al tiempo por parte de Irán. Nadie habla de cuándo va a terminar. Hablan de derrotar a Estados Unidos e Israel. Saben que la principal agenda en Asia Occidental es derrotar a Irán, destruir a Irán. Is to destroy Iran. People, you may argue that the agenda on the part of the United La gente States puede argumentar que las agendas de Estados Unidos e Israel no son exactamente las mismas, pero el resultado sí lo sería. Las agendas difieren, pero el resultado es el mismo. Quieren que Irán se convierta en algo parecido a Qatar, Bahrein o Arabia Saudí. Como dice Donald Trump, tiene que besarme el trasero. Nadie aceptaría eso. No entienden lo orgullosos que son los iraníes. No entienden quién es esta nación. Esta nación ha sobrevivido miles de años, invasión tras invasión. Saben cómo enfrentarse a eso. Saben cómo contraatacar. Irán nunca ha sido tan fuerte en su historia reciente como lo es hoy. ¿Sabes cuándo comenzó este programa de misiles? Fue en 1979, no en 1981. This missile program started in 1980. In 1979, not 1981. And just imagine the revolution. Imagina esto. La revolución llegó en el 79, el 80, y el programa de misiles comenzó al año siguiente. Empezaron a pensar en cómo podrían luchar, porque la mayor parte del equipo del régimen del Shah, que formaba parte del ejército iraní, provenía de Estados Unidos, en su mayoría de Estados Unidos. Así que, después de la revolución, no había ninguna conexión entre Irán y Estados Unidos. Tuvieron que encontrar algún tipo de solución para eso. Luego comenzó la guerra con Irak. Pasaron por un enorme sufrimiento y adquirieron mucha experiencia durante y después de la guerra entre Irán e Irak, porque alcanzaron una especie de comprensión de cuáles eran las capacidades de Irán. En aquellos tiempos, todo giraba en torno a los cazas. In those days, it was all about the fighter jets. It was all about, Navy wasn't that much important. Todo giraba en torno a que, ya sabes, la Marina no era tan importante entonces. Principalmente era el poder aéreo que Irán tenía justo después de la revolución. Luego Irán se preguntó, ¿qué podemos hacer? ¿Vamos a intentar reconstruir o fabricar nuevos cazas? ¿Cuánto tiempo llevaría eso? ¿Vamos a llegar a ser tan avanzados como Estados Unidos? ¿Vamos a alcanzar el nivel de Rusia, por ejemplo? No, no era una opción viable. Requería muchísimo tiempo y habrían tenido que gastar mucho dinero para lograrlo. Así que todo el concepto del ejército iraní y de la Guardia Revolucionaria se basa en cómo defender Irán, cómo proteger Irán, no en cómo atacar a otros países. Entonces, ¿qué pueden hacer en lo que respecta a los sistemas de defensa aérea? Están intentando hacer todo lo posible por conseguir algo en ese ámbito. Cuando se trataba de misiles balísticos, Irán tenía la capacidad de producirlos. Y nadie, bueno, ya sabes, ayer estaba hablando con Mario. Mario tiene un canal de YouTube. Está en, creo, Foll. No estoy seguro de recordar bien su apellido. Pero dijo que si Irán se vuelve una potencia nuclear, entonces todos los países de Oriente Medio querrán volverse nucleares también, para alcanzar esa misma capacidad. Le dije, ¿y cómo pueden hacerlo? Irán ha estudiado durante tanto tiempo lo que ocurre con su programa nuclear. Es todo interno, nada viene de fuera. Años antes de alcanzar este nivel de comprensión y conocimiento en el ámbito nuclear, Irán decidió importar lo que necesitaba para el reactor de Teherán.
in Tehran. There is a research reactor in Tehran that Hay un reactor de investigación en Teherán que utilizaban. Ya sabes, lo necesitan. Pero Francia no les vendió ningún combustible nuclear. Nadie quería vender combustible nuclear a Irán. Así que Irán decidió, ¿qué más podemos hacer? Vamos a construirlo por nuestra cuenta. Busquemos una forma de producirlo. Hoy, todos recordáis el JCPOA, que fue un acuerdo entre la administración de Obama y la administración de Rouhani. La idea principal era limitar el programa nuclear de Irán. Pero si se observa el avance del programa nuclear iraní, hoy en comparación con lo que era en 2016 o 2017, no hay ni punto de comparación. Están mucho más avanzados. Poseen el conocimiento más avanzado en lo que respecta al programa nuclear. Lo tienen todo. Lo saben todo. program. They have everything. They know everything. They know how to produce everything. And Saben cómo when you talk producir de about Saudi todo. Arabia deciding to Así produce que, nuclear, cuando se habla de que Arabia Saudí decida volverse nuclear, tendrían que comprarlo a Pakistán si quieren seguir ese camino. Diría que Turquía tendría que hacer lo mismo. Y en lo que respecta al programa de misiles, no es algo que Estados Unidos, bueno, a día de hoy, tenga misiles hipersónicos. Estados Unidos no ha sido capaz de producirlos. Esa tecnología está ahora en manos de los iraníes, los rusos y los chinos. Estados Unidos es fuerte en lo que se refiere al poder aéreo, a la capacidad de bombardear diferentes lugares en Irán. Pero Irán es un país inmenso, y eso hay que entenderlo. No importa cuán capaz seas en cuanto a tu sistema de defensa aérea, porque el país es tan grande que no puedes proteger todo su territorio. Vast, you cannot protect all this territory. Then they have, there is nothing, for example, in Entonces tienen, ya sabes, no hay nada, por ejemplo, en Haftkel que deba ser protegido. Por eso están atacando objetivos en Haftkel, porque allí no hay un sistema de defensa aérea que pueda responder. Y la mayoría de los objetivos, mientras hablamos hoy, se encuentran en la parte occidental de Irán y alrededor de Teherán. La parte oriental de Irán está mayormente protegida. No está siendo alcanzada por estos misiles, cazas o drones. De alguna manera, tenemos algunos drones que llegan allí, pero los cazas no van. No importa lo que Pete Hegseth intente mostrar en Occidente o en los medios de comunicación dominantes, Estados Unidos no está dominando el espacio aéreo de Irán. No lo está. Tienen miedo, porque mientras hablamos, vemos que están derribando drones y cazas. Tenemos muchos aviones que han sido atacados hasta ahora. Y uno de los más importantes fue el AWACS. No es un avión de combate, es un tipo de aeronave de radar que trabaja para Estados Unidos recopilando información. Para entender la importancia de estos radares, quizá recuerdes que en el Golfo Pérsico se atacaron y destruyeron 15 o 17 bases aéreas. Todos los radares de esas bases fueron eliminados por misiles y drones iraníes. Ahora Estados Unidos está algo ciego en lo que respecta a la defensa de Israel. E Israel, hemos sabido que Israel está racionando sus interceptores porque se están agotando. Está siendo atacado por Hezbollah. Hezbollah, que muchas personas, he tenido invitados en mi podcast, decían que se había debilitado tras la caída de Bashar al-Assad en Siria. Bashar al-Assad dio una especie de impresión delirante, diría yo, en Asia Occidental, similar a lo que ocurrió en Venezuela. Sabes, han sucedido dos acontecimientos importantes desde que comenzó la guerra, o justo antes de que empezara. Uno fue la caída de Bashar al-Assad, que fue enormemente importante, todos lo sabemos, y el otro fue el asesinato de Sayed Hassan Nasrallah en Líbano. Pensaban que el eje de resistencia era tan débil que no podría contraatacar, que no podría recuperarse en mucho tiempo. Y por otro lado, tenían esta llamada revolución de colores, que en realidad no fue una revolución de colores, sino más bien una nueva forma de cambio de régimen al estilo Trump en Venezuela. Pensaban que una combinación de lo ocurrido en Siria y lo ocurrido en Venezuela también se repetiría en Irán. Fue un fracaso total, un colapso total.
Donald Trump está intentando desesperadamente encontrar una manera de salir de Asia Occidental. Haga lo que haga, diga lo que diga, presume de que está ganando. Dijo, tenemos 3.500 objetivos más en Irán. Tal vez recuerdes de dónde sale eso, que básicamente está hablando de universidades, hospitales, instalaciones petrolíferas, y yo diría que también de instalaciones de agua, porque no tiene otros objetivos en Irán. No saben cómo golpear el complejo militar industrial iraní para colapsarlo. Y después de lo que está ocurriendo en la región, creo que, a la larga, veremos a Estados Unidos en algún momento salir de Asia Occidental. At some point, they're going to get out of the West Asia. He said that actually in the cabinet member meeting. He said that Dijo eso realmente en la reunión del gabinete. Le preguntaron si iba a quedarse en Asia Occidental con las bases allí. Dijo, no necesitamos quedarnos allí. No dijo que si no se quedaban allí, los protegerían a distancia, que enviarían cazas para ayudar. Pero no, los cazas no van a Asia Occidental para proteger a los estados árabes, van a proteger a Israel. Y ya sabemos lo eficaces que han sido esos cazas, defendiendo a Israel y a los estados árabes hasta ahora, sin radares. Va a instalar algún tipo de radares en Israel y cerca de Israel para protegerlo, después de todo. Pero creo que a la larga no van a volver a esas bases en el Golfo Pérsico. Porque si regresan, Irán va a atacar y golpearlos una y otra vez. Así que eso es un juego perdido para Estados Unidos, porque tienes que construir un radar que cuesta $1.000 millones, e Irán va a golpearlo con un misil que cuesta solo una fracción de eso. Es un juego perdido si deciden volver a Asia Occidental. Y esta guerra es larga. No vamos a ver ningún cambio drástico, ni ningún tipo de acuerdo entre Irán y Estados Unidos, porque las agendas de ambas partes son totalmente diferentes. Estados Unidos sigue hablando del programa nuclear y del programa de misiles. Irán dice, ¿qué está pasando? Ese tipo no entiende. Ya no están sobre la mesa. Irán no va a hablar sobre el programa de misiles. La única razón por la que Irán está poniendo a Israel de rodillas es por el programa de misiles iraní. ¿Quién renunciaría a eso? Porque si aceptan, supongamos que el gobierno iraní acepta algún tipo de límites en el programa nuclear, en el programa de misiles, ¿qué vendría después? El líder supremo de Irán, el Ayatollah Khamenei, antes del asesinato, habló de esto en varias ocasiones. Dijo que si los dejamos entrar y ponemos límites al programa nuclear, dirán, ahora es el momento del programa de misiles. Now it's time for the missile program. Then it's time to do, Entonces, es hora de hacer, ya sabes, un cambio de régimen en Irán. Es paso a paso. La razón por la que Donald Trump pudo hacer un cambio de régimen en Venezuela de esa manera fue porque el gobierno, el ejército venezolano, no estaba preparado militar ni psicológicamente para luchar contra Estados Unidos. Por eso cooperaron entre bastidores con Estados Unidos, con la CIA, con el MI6, para facilitar todo el proceso de cambio de régimen en Venezuela, sin matar, sin llegar tan lejos, sin golpear al pueblo venezolano, porque tenían gente que cooperaba con ellos. Ese no es el caso de Irán. Irán ha desarrollado sus capacidades durante mucho tiempo. Saben cómo contraatacar. Saben cómo manejarse psicológica y militarmente con Estados Unidos en Asia Occidental. Creo que a largo plazo, si los estados árabes deciden adoptar el enfoque, por ejemplo, del gobierno de Omán, creo que el gobierno omaní es un ejemplo perfecto de un gobierno exitoso y próspero en la región, en el Golfo Pérsico. Si quieren sobrevivir a este conflicto continuo y prolongado entre Irán y Estados Unidos, tienen que tomar alguna medida para mantener su neutralidad. No pueden permanecer en una lucha durante tanto tiempo, porque con el paso del tiempo podrían ser alcanzados por misiles iraníes en las instalaciones petroleras, en las plantas desalinizadoras. No podrían sobrevivir a eso. Por eso creo que el gobierno catarí es un poco más inteligente que los demás países, porque todavía piensa que Estados Unidos los apoyaría, que los ayudaría.
Pero lo que ha pasado en la mentalidad de Qatar después del ataque a Doha, ¿recuerdas el ataque israelí? Es que intentaron matar a algunos de los líderes de Hamas en Doha mediante bombardeos aéreos. 15 cazas sobrevolaron Arabia Saudí, se dirigieron a Qatar, atacaron los objetivos y regresaron. Nadie dijo nada. El gobierno de Qatar no dijo nada. Arabia Saudí guardó silencio. Solo una pequeña condena oficial, pero sin hacer nada. Donald Trump de vender F-35 a Arabia Saudí. Donald Trump is talking about selling F-35 to Saudi Arabia. No, this is a joke. No, esto es una broma. Lo tienen todo, pero no pueden usarlos contra Israel. Ni siquiera pudieron usarlos para defender Qatar. No tienen permiso para utilizar esas armas. Así que si compras F-35, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Vas a pilotar tú mismo esos cazas o necesitas que Estados Unidos los pilote para luchar contra Irán en favor de Israel? Están pagando todo, sacrificando todo. Están pagando para defender a Israel. No sé qué pasa por sus mentes, pero el resultado es este. Hagan lo que hagan, paguen lo que paguen, intenten comprar lo que intenten comprar, se va a usar para defender a Israel. Por otro lado, Israel, después de la visita de Donald Trump a Asia Occidental, pasando por Qatar y Arabia Saudí, tenía tanto miedo de esos estados árabes. Pensaban que podrían sustituir a Israel a largo plazo. Así que, en realidad, sería beneficioso para Israel, no para Estados Unidos, si Irán atacara y destruyera todas esas instalaciones petroleras y plantas desalinizadoras en los estados árabes. Porque eso no haría prósperos a los estados árabes, los debilitaría. Minister Tharing, Israel's kvotage en Estados Unidos. Israel going to be stronger when it comes to the United States and the relationship they have, because all these Arab states should repair, Porque todos estos estados árabes deberían reparar, deberían arreglar todo en sus países cuando esta escalada llegue a algún tipo de calma. No estoy hablando de un final, porque no hay final para lo que está ocurriendo, lo que Donald Trump ha iniciado. Mientras Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos, creo que vamos a tener esta guerra subiendo y bajando, escaladas que suben y bajan. E Irán está preparado para eso. Y Turquía podría ser, de algún modo, la alternativa. Ya sabes, podría ayudar a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos. Pero no veo mucha disposición en el gobierno turco para ayudarlos. Hay comunicación entre el gobierno turco y Arabia Saudí. ¿Qué tan exitosa es? ¿Qué tan exitosa? Saudi Arabia. How successful is that? How successful? Do they have any sort of leverage on Saudi Arabia? ¿Tienen algún tipo de influencia sobre Arabia Saudí? ¿O pueden llegar a algún tipo de entendimiento con ellos de que a largo plazo no van a ganar si se ponen del lado de Israel? No estoy hablando de ponerse del lado de Estados Unidos. Durante mucho tiempo, Estados Unidos construyó todas esas bases en Asia Occidental, pero las ha perdido. Estados Unidos no va a ser el mismo país que era antes de que empezara la guerra. Irán lo entiende. Por eso siguen centrando su atención en objetivos estratégicos en esos estados árabes. No quieren atacar a sus hermanos. Ya sabes, sus hermanos suníes en Arabia Saudí y otros estados árabes, incluido Qatar. El objetivo principal es cómo expulsar a Estados Unidos de Asia Occidental. Y esto es lo que están haciendo a medida que pasa el tiempo. Creo que el principal problema para Estados Unidos, para Donald Trump, es que él quiere poner fin al conflicto, pero Irán no está interesado en eso. Y no pueden abrir el estrecho de Hormuz. No importa lo que traigan, nuevos portaaviones o lo que sea, no pueden acercarse a la costa iraní, porque Irán ya ha atacado 2 o 3 veces al portaaviones Abraham Lincoln. No sé cuán exitoso fue eso. Es de snett prius el portaaviones. Es sino prochito, para obligarlos a salir de la región, para dejarlos de la zona. To get away from the region. And they were successful in achieving that. Y tuvieron éxito en lograrlo. Estados Unidos sigue utilizando, ya sabes, la fuerza aérea para atacar a Irán, y esto es una especie de callejón sin salida para Donald Trump. Este es el callejón sin salida.
esto no es una victoria y nada va a ayudar a Donald Trump. Creo que lo que él ha hecho a Estados Unidos es que antes de que comenzara esta guerra, había una especie de, ya sabes, entendimiento en Irán. Pensaban que podían cooperar con Estados Unidos. Ya sabes, el nuevo gobierno Pezeshkian, llegó al poder sobre la base de negociar con Estados Unidos, sobre la base de construir una mejor relación, de volver a algún tipo de JCPOA, una versión mejor del JCPOA. Esos días se han acabado. Those days are gone. Pezeshkian is not there anymore. Pezeshkian ya no está allí. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán ya no está allí. Y están preparados. Y lo peor que podría pasar, ¿qué más? Podrían golpear a Irán con armas nucleares. Y entonces descubrirán cuál sería la respuesta de los iraníes. Creo que la respuesta ya está preparada para ellos. Y si Donald Trump habla en serio sobre enviar tropas estadounidenses al estrecho de Hormuz, a una de esas islas, ya sabes, están hablando de la isla del Arak, y de alguna manera también están hablando de las 3 islas, Abu Musa, Grand Tomb y Pequeña Tomb. Creo que esto es una ilusión. Puede que hagan algo, pero ¿realmente quiere sacrificar fuerzas estadounidenses? So for what purpose is he doing that? ¿Con qué propósito está haciendo eso? ¿Cuál sería el resultado estratégico? ¿Cuál sería el beneficio para Estados Unidos? ¿Qué tan serio es, ya sabes, el asunto Epstein, que está haciendo todo por eso? Si esa es la razón. Déjame decir algo más que realmente profundamente siento. Donald Trump tiene problemas psicológicos. Creo que cuando llegó al poder, considerando lo que había ocurrido con el eje de resistencia, Siria, Líbano, entonces empezó con los hutíes en Yemen. Hay que entender que Donald Trump está al final de su carrera. Está al final. Desde que fue elegido, ha estado desesperadamente haciendo de todo. Desperately doing everything, 8 wars, 8 ceasefires, 8, peace agreements. 8 guerras, 8 altos el fuego, 8 acuerdos de paz. Tengo que ganar el Premio Nobel de la Paz. Hizo todo lo posible para conseguirlo. Puede parecerte ridículo, pero para alguien como Donald Trump no lo es. Este tipo está tan obsesionado con este tipo de premios porque quiere mantener su nombre en la historia. Recuerda que en su primer mandato trasladó la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén porque quería dejar su nombre, ya sabes, en la historia del pueblo judío, de los israelíes, para decir que Donald Trump fue diferente de todos esos otros presidentes estadounidenses. Por eso lo hace. Quiere lograr algo. Este tipo está tan obsesionado con lograr algo. Por eso dice que se siente tan bien cuando tiene algún tipo de amistad con los perdedores, porque quiere que los perdedores a su alrededor se sientan capaces, se sientan poderosos. El tipo es psicológico. Hay que entender la psicología de lo que está ocurriendo cuando se trata de Donald Trump. ¿Qué otra cosa puede mantener su nombre en la historia del pueblo judío? Yo no diría el pueblo judío, diría los israelíes o los sionistas, porque realmente no creo que los judíos estén contentos con lo que Donald Trump y Benjamin Netanyahu están haciendo. Quiere mantener su nombre en la historia de Israel, como aquel que trasladó la embajada estadounidense a Jerusalén. Él fue quien derrotó a Irán, como Benjamin Netanyahu llama a Irán, la cabeza de la serpiente, la cabeza del pulpo. Irán es la cabeza del pulpo. Quiere destruir eso. Y está fracasando. Está fracasando estrepitosamente. Nadie está ahí para ayudarle, porque no hay solución para lo que busca, ni militar, ni política, ni económicamente. En todos los frentes, Irán está contraatacando, y saben cómo responder a cualquier tipo de escalada por parte de Donald Trump. Creo que este es el final de la presidencia de Donald Trump. Tuvo una gran oportunidad cuando llegó al poder. Solo hay que ver quién apoya hoy a Donald Trump. Mark Levin. ¿Quién es ese tipo? Who's this guy? What did he bring to the table when Donald Trump was running? ¿Qué aportó él cuando Donald Trump se presentaba a las elecciones? ¿Fue Mark Levin quien aportó votos a la campaña?
No, no fue Mark Levin. Fue Tulsi Gabbard cuando estaba en contra de la guerra en Oriente Medio, cuando quería poner fin a las guerras interminables. Tenía todas esas, ya sabes, estrategias, todos esos objetivos antes de entrar en la administración. Esos días se han acabado. Tulsi Gabbard ya no es como era antes. Y las personas que aún se aferran a cómo eran las cosas antes son Tulsi Gabbard y Candace Owens. Megyn Kelly está cambiando drásticamente. Imagina lo que le ha pasado a Megyn Kelly últimamente. Just imagine what has happened to Megyn Kelly recently. She understands the swamp that Donald Trump is trying to make Ella entiende in the el Middle pantano East. que Donald Trump está intentando They're not crear gonna get en out Oriente of Medio. this. The people No van a who salir de have esto. support for the Trump La gente, administration, they're el gonna apoyo lose a la the administración Trump election va a perder las elecciones de in mitad the de United mandato, States. ya sabes, en Estados And Unidos. I would say Y not yo only diría que no solo militarmente, militarmente. and Iran tries to keep Irán him in está the intentando fight mantenerlo en la lucha el as mayor long tiempo as posible, possible, porque because saben they lo que know ocurriría en what Estados is what Unidos a would nivel happen to the interno. United States Saben next. cuáles serían las They consecuencias para know Estados Unidos. what are the Por eso consequences for the Irán United no va a States. hacer ningún tipo de That's why acuerdo con Iran is Donald not Trump. gonna make any Donald sort of Trump deal se with enfrenta a Donald enormes Trump. repercusiones en Estados Unidos, Donald Trump y eso is aún facing está por llegar. huge repercussions Creo que in the tenemos que United entenderlo. States, and it's still coming. I think we have to understand that. Thank you so much. I tried to Muchas gracias. He explain intentado what's going on explicar in lo que Iran. está ocurriendo en Irán. Basically, I'm Básicamente, talking about Iran, hablo because sobre many todo people de don't Irán, know porque what's mucha happening. gente no sabe lo que está pasando allí. We don't No have tenemos medios de mainstream comunicación media, we don't have convencionales them que talking hablen de about Irán, Iran or ni que mentioning mencionen al Iran. pueblo iraní, How do they cómo feel se about sienten being mientras son bombardeados por misiles estadounidenses. These are the Son same las people mismas that Donald personas Trump que Donald wanted to Trump dijo save, que wanted quería to salvar, que quería liberar, to, y ahora las he's está destroying, destruyendo, he's killing matando a civilians. civiles. Se está convirtiendo en He's Benjamin becoming Netanyahu. Netanyahu. Donald Trump no Donald cambió a Trump Benjamin didn't change Netanyahu. Benjamin Donald Netanyahu. Trump se convirtió en Donald Benjamin Trump Netanyahu, became por Benjamin desgracia. Netanyahu. Muchas gracias, es un gran placer, como siempre. Thank you so much, and great pleasure as always.